Buenos días Bahía, buenos días Ecuador, y a través de las diferentes plataformas saludamos a todos los radioescuchas de La Voz de los Caras en este día 12 de junio del 2024, donde los que hacemos Casa Cultura Bahía les enviamos un cordial saludo, y el programa Tejiendo Historias y Tradiciones. Hoy día la tertulia estamos Marcelo Nevares, Ginger Zambrano en consola. Esperamos que don Gustavo Hidalgo venga a la radio ya en unos minutos. Soy Jacob Santos y vamos entonces a comenzar recordando lo que sucedió la semana pasada, porque fue muy importante, estimado Marcelo y Ginger. Fue el 5 de junio, lo celebramos en grande con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y ellos como universidad celebraron a su patrono. Estuvimos presentes en el minuto cívico en la mañana, por eso no estuve presencialmente aquí en la radio. Al mediodía tuvimos una brillante exposición de doña Graciela Moreno Ventimilla acerca de la historia de Bahía, sobre todo en la época de la Revolución Alfarista. Y en la tarde, gracias a Alfredo Hamsen y a Chantal Fontaine y los docentes, incluyendo a la rectora doña Rosita de la Unidad Educativa Fiscomisional Satyasai, ellos brindaron una rendición artística excelente. Los jóvenes de Satyasai con sus instrumentos musicales, y lo que creo que fue por primera vez que presentaron fue un coro. Muy lindo todo eso, y como Casa Cultura estuvimos ahí presente. Jorge Vázquez fue quien coordinó por nosotros con sus compañeros docentes y el decano de la extensión todos estos eventos. Hubieron más, ¿no? Pero el día miércoles pasado fue donde como Casa Cultura estuvimos ahí, y yo creo que ahora sí eso queda institucionalizado. El próximo año tendremos que hacer una presencia similar para reiterar que el 5 de junio se celebra el Día del Liberalismo, y que mucha gente como que todavía no lo capta, dejando a un lado las personalidades. Hubo un cambio radical en la historia de nuestro país, porque entramos a la época del liberalismo, donde hubo igualdad para las mujeres, el derecho al voto, el laicismo, es decir, la separación entre Estado y la Iglesia, que yo creo que es beneficioso, y ahora tenemos libertad de culto en todo el país. Así que el 5 de junio fue un acto memorable, y yo creo que sí valía la pena pasar unos minutitos y agradecer, como digo, a todas las personas que estuvieron ahí ayudándonos, apoyando a los estudiantes, las rendiciones musicales. Descubrimos un par de estudiantes con una linda voz que estamos captando, y ya voy a llegar a ese punto, que se integren a nuestro grupo colegiado, nuestro grupo colectivo que se llama Casa Cultura Bahía. Así que ya iremos nombrando y desarrollando actividades, Marcelo, porque justo ayer, me voy a meter en ese tema si me lo permite, tuvimos una sesión ampliada en lo que es el Club de Leones, y ahí está funcionando, o va a funcionar un emprendimiento que se llama Moonbeam, o BIM, o sea, un rayito de luna en español, con Kevin Barreto, y ahí tenemos la oportunidad de un espacio pequeño para hacer eventos culturales, ya sea de poesía. Brígido Ceballos también anteriormente se puso a las órdenes, así que vamos a ver cómo logramos articular un convenio o simplemente un trabajar juntos por los siguientes meses o semanas para hacer presentaciones artísticas como Casa Cultura, y obviamente articular con los que son Club de Leones y Moonbeam. Así que me parece muy bueno.
ahí le delegamos a doña Teresita Pico de Zambrano que lidere esa actividad y todo está muy interesante. Así que eso por lo que respecta a el 5 de junio. Y yo me puse a investigar porque siempre es bonito ver qué se celebra hoy día. ¿Ah? A ver, entonces la semana pasada fue la Revolución Liberal. El 15 de junio, que es en 3 días, se conmemora, sí, el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato al adulto mayor. Así que por favor, pórtense bien con nosotros los que ya estamos en la tercera edad. ¿Ya? El 15 de junio trátennos bien, porque si no nos quejamos ante las... Y todos los días. Y bueno, pero por lo menos ese día, es como el Día del Padre, que se acerca el día domingo. Así que tú, Marcelo, has de tener un montón de llamadas de los hijos, de los nietos, y mis nietos todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Ya mismo. Ya mismo. Estamos cerca. Ya está cerca. En cambio, yo solamente tengo 3 nietos, y justo ayer me mandó, o antes de ayer, me mandó mi hija una foto de mi nieto de 13 años. Y está más alto que yo. Oh. Está largo, esquelético como era yo de muchacho. Y lo primero que uno dice, uy, se parece una jirafita. Entonces, el día domingo celebremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, estén o no estén con nosotros, y eso es lo que trata de hacer estos diferentes... Pero el Día del Padre es el próximo, este domingo o el domingo, otro? Este domingo, sí, okay, sí, correcto. Yo creo que me voy de viaje a celebrar fuera de la ciudad para que no me vean, para que no me vayan a saludar. No, eso no es así. Simplemente es un día muy importante celebrar a los padres. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Sí? Muy interesante. En los 365 días podemos ir celebrando, y las Naciones Unidas recomienda un homenaje o un recordatorio de ciertas cosas. Y hay trabajo infantil en todas partes. Sí. A veces las familias mismas hacen este abuso, y está bien que ayuden en casa, pero cuando ya es un trabajo con el público, donde se exponen a riesgo y donde no reciben remuneración, entonces eso ya se considera como un trabajo infantil. Creo que no sería tan aceptable, que digamos. Así que esas son las festividades o los eventos que tenía yo aquí en mi compu, que lo traje como ayuda a memoria, y esperemos que ya mismo venga don Gustavo. Creo que ya está por ahí llegando, para que nos hable de diferentes cosas. Por ejemplo, la semana pasada él llevó a cabo el programa contigo, Marcelo. La idea era, buenos días Jacob, buenos días Ginger, y a la audiencia que ya nos está siguiendo, tanto en los canales de Facebook, en YouTube y en la frecuencia de LBC Radio. El miércoles anterior la idea era hacer el intercambio durante todo el programa. Lamentablemente la luz se fue en este sector, entonces quedamos pues a media, pero de todas maneras se manejó con la entrevista con el ex rector, el primer rector de la ULIAN, que era el doctor Medardo Mora. Lo tuvimos por 1 hora, fue una entrevista muy, muy especial. Él quedó comprometido para que lo vuelvan a llamar, y él está listo para también ir abonando en este programa de cultura. Sí, es que eso es lo que tenemos que incentivar a nuestros escuchas, que nos llamen o que nos escriban una pequeña notita en el Facebook para saber sus opiniones acerca de estos temas. Y a veces la fragilidad de la mente hace que uno se olvide de temas importantes. O cambie los temas. O que cambiemos los temas. Y hablando de temas, hoy día yo había invitado a una buena amiga historiadora como la doctora Libertad Regalado, pero porque está haciendo una serie de conferencias en Guayaquil esta semana
acerca de Jenny Estrada, de quien hablamos hace un par de semanas nosotros. Ella aceptó que la próxima semana va a recibir nuestra llamada y conversar con nosotros acerca de dos temas que son súper interesantes. Ya escribió un artículo, creo que lo compartió en nuestro chat Gustavo, acerca del origen de la palabra manabí, que es muy controversial y muy interesante. Y también estaba trabajando en la fecha de fundación de Bahía de Caracas. Totalmente de acuerdo con lo que sí, con lo que yo he investigado y he publicado. Sí. Y Libertad es una tipa muy versada, muy estudiosa, con muchísima experiencia más que nosotros, ¿no? Y realmente pues eso da credibilidad a las acciones o a los resultados, ¿no? Entonces esperemos que podemos organizar un simposio, un coloquio, como quiera llamarle, y que ella presente sus estudios a los que deseen participar y que se hagan las recomendaciones con el grupo de concejales para que festejemos aquí en Bahía una fecha X, que basado en los historiadores, o simplemente una dedicatoria al nacimiento de la ciudad de Bahía. Ya tenemos la cantonización, y ojo, fueron 2 cantonizaciones, ¿no? Así es. La primera que se anuló y se reactivó, etcétera. 2 cantonizaciones, 2 fundaciones. Por lo menos. Claro. Así que eso es lo que tenemos que trabajar con la doctora Libertad. Libertad, si nos escucha, estamos atentos para la próxima Ahora, semana. no te olvides, Jacob, yo insisto en que Bahía es una ciudad milenaria. Correcto. ¿Por qué? Porque cultura Valdivia es la cultura más antigua de nuestra zona del litoral y data de más de 4.500 años. Y Valdivia, donde más se encuentra o se ha encontrado sus raíces o su cerámica, es en Bahía de Caracas, en el centro de la actual Bahía de Caracas, en esta parte de la iglesia hacia abajo. Marcelo, si tú excavas en el barrio Marianita de Jesús, donde lo hicimos con Víctor Emilio Estrada, encontramos Valdivia. En la Valverde se hizo otra excavación, Valdivia también aparte de las otras culturas nuestras, pero Valdivia estaba presente en el Alfaro, en la Inmaculada, en el Parque Manuel Nevares, aquí en la casa de don Guido Beletines, no, aquí en familia Cajías. En la familia Cajías, aquí en la esquina, ¿no? Entonces, no hay duda, y la cantidad de cerámica que hay es mayor que otras de otras culturas. No hay duda que Bahía fue habitada por los valdivias hace más de 4.500 años. Pero no se llamaban Valdivia, nosotros les llamamos Valdivia. No, quien le puso Valdivia fue Víctor Emilio Estrada, porque en el sitio Valdivia de la península de Santa Elena encontró los primeros hallazgos, y después se queda loco cuando ve que aquí había mucho más cerámica Valdivia en Bahía que en la misma península de Santa Elena. Sí, entonces, pero ya estaba puesto, como se dice, la nominación de Valdivia. Sí. Alguna vez por ahí algún señor le había dicho los valdivianos. No existió tal valdiviano. Pues no, es como que no es lo mismo que decir caraquense o bahiense, ¿no? O bahieño. Entonces no puede haber valdiviano, sino cultura Valdivia, que es muy diferente, como la cultura chorrera que la encontraron en la hacienda de Aspiazo. Bien podría llamarse cultura Aspiazo. Claro. Sí. Entonces, el nombre de la cultura no es porque así se llamaban ellos, sino porque los arqueólogos le dan una nominación en el lugar que se encuentra. Claro, lo mismo que la cultura Bahía y la cultura. Exacto. Por ejemplo, Manca. Mira, la cultura Bahía se encuentra en Bahía de Caracas y se la encuentra en la isla de La Plata y en los esteros de Manta. Ahí donde salieron los gigantes. Claro, y los gigantes son únicos de la cultura Bahía. Correcto. Y con todo el respeto de quien quiera polemizar, la cultura Bahía es la misma cultura cara. Sí. Ya en este rato está casi todo arqueólogos extranjeros y nacionales, algunos quiteños incluso, ya se han dado cuenta que es el mismo rango, las mismas costumbres, las mismas fechas. Por las edades, ¿verdad? Y la etnia, el tipo de raza de esta gente
que no eran igual a a los autóctonos. Sí. Eran gente con mayor estatura, eso se está demostrado desde que Víctor Emil Estrada hizo las excavaciones aquí en Bahía. Estamos hablando del año 56. Sí. ¿No? 1,75 m los varones, 1,65 m las mujeres, fuera de serie. Esa era la... Y cuando vemos las crónicas de Pizarro, dice Pizarro que cuando él encontró a la princesa Achira, esposa de Carito, que era la regente de las 8 tribus del centro norte de Manabí, ¿no? Y nombra a todas las tribus, entre ellos Chonos, Caniloas, Jamacuaque, Japotó, Tabuchila, Chirijes, entre ellos cada grupo étnico. Y él dice que la princesa Chira era una mujer hermosa, alta, blanca y bien ataviada, y la describe con todo su vestuario. Entonces no era la normal indígena nuestra. Entonces era otra casta, cara o bahía, como quiera que le llamemos. Tengo una información muy interesante, por eso era que estaba Chateando. Mirando, porque no me salía el chat donde encontré, y te lo voy a reenviar, sino que está en inglés. Es un trabajo del doctor Teófilos. Espera un ratito, es que el apellido es medio... Es griego, ¿no? A ver, espérate un ratito, le pongo en vista previa para poderlo leer en grande. Ya. Teófilos Tulkeridis, él estuvo aquí en Bahía, habló acerca de los eventos volcánicos. Es griego, creo. Sí, de descendencia griega, y trabaja en la ESPOL y se da la vuelta al mundo. Entonces, precisamente lo que él habla, está en inglés, es la caracterización y cronología de carbón encontrado en ceniza volcánica que impactó una comunidad de las llamadas Valdivia en la costa del Ecuador. ¿Ya? Y está hablando de unos 3.500 años y da todos los detalles. Hicieron una excavación en el sitio llamado Papayita, en el sur de Manabí, en donde tienen, y esto es lo interesante, en medio de la tefra volcánica, o sea, la ceniza volcánica, encuentran estos pedazos de carbón y hacen los estudios con microscopios electrónicos y pueden clasificar qué clase de árboles eran. Ya, la madera. La madera. Pero lo interesante es que no era una madera de la costa, sino que venía de las estribaciones. Entonces ellos hacen toda la descripción, está todo en inglés, de que hubo una gran erupción en el año tal del Guagua Pichincha, y además de la ceniza seguramente hubieron lahares y todo lo demás. Claro. Y llegan estos restos hasta este sitio Papayita, que mira, queda en cerca de Puerto Viejo, diría yo. Las coordenadas ahorita no las recuerdo, pero si alguien desea tener esta información súper que interesante, la compartió el doctor Teófilo en un chat donde hablamos del niño, ahora de la niña, diversas personas de aquí de Bahía, sí, y de la zona norte de Manabí. Así muy interesante esto. Y es Valdivia, ¿no? Hay unos estudios que el Banco Central, cuando era, ¿cómo se dice?, entraba en cultura el Banco Central en muchos años atrás, por 20 años atrás o más, hicieron un estudio unos norteamericanos acerca de las erupciones volcánicas, haciendo excavaciones en nuestra provincia de Manabí. Y se encontró, por ejemplo, que ha habido erupciones volcánicas muy fuertes en el 400 antes de Cristo, en el 350 antes de Cristo, después en el 355 después de Cristo, de ahí en el 600 y en el 700 después de Cristo, erupciones muy fuertes que se le atribuyen a unos al Atascaso, otros al Pululagua, que dicen que ha sido uno de los más eruptivos. Sí. Y de ahí el sedimento que usted encuentra en el río Jama. Usted un poquito en el río Jama limpia el sedimento del río y es pura cal. Es piedra. Claro. Y lo mismo pasa en el río Quinindé. Entonces ellos decían es que toda la ceniza que cayó en los árboles, en las lomas,
con los inviernos fue bajando y lógicamente se hace el sedimento y ese calcio o esa ceniza volcánica en el término de 2-3 meses está calcificada totalmente, está endurecida. Claro. Y esa es la consecuencia de que el río Quinindé y el río Jama estén en esas Y condiciones. eso es lo que se hace como la piedra blanca. Exacto, es una piedra blanca. Sí. Entonces es posible que en el río Cojimía ya lo mismo. Aquí en esta zona se encontraba esa piedra blanca Claro. también. Algún rato tenemos que invitarlo al doctor Teófilo a que converse con nosotros en nuestro programa, porque él ya tiene, tengo entendido, una descripción de todas las erupciones volcánicas, de cuáles fueron los volcanes, en qué época aproximadamente, por la datación con carbono 14 que lo saben hacer. Y otro de los detalles de nuestro suelo, por los movimientos, por la erosión, por todos los cambios que han habido geológicos que se han dado. Hay una investigación de unos holandeses que la hicieron a nivel mundial buscando la edad de la Tierra y otra serie de cosas, ¿no? Entonces encuentran que en el centro, en el centro de Uganda o Congo, en África, hay una zona que tiene el mismo suelo que la provincia de Manabí, la arcilla expansiva. No, eso el ingeniero César Delgado Otero de Manta, un hombre, fue mi maestro en física. ¿En la universidad? Era maestro nuestro en la universidad, hay un hombre con mucha experiencia y con estudios en Harvard y con estudios en Holanda y en París. Entonces es un hombre con muchísima experiencia y él incluso me regaló un folleto de los holandeses, una revista holandesa, donde habla este tema de la arcilla expansiva en la provincia de Manabí y en el Congo belga, en las dos, solo a nivel mundial en los dos lugares. Eso dice que es tierra en formación todavía de la era cuaternaria. Entonces hay parte de esto que ha sido un arrastre de los problemas que hemos tenido por las erupciones volcánicas, por los movimientos de tierra. No hay todavía una verdadera estabilidad en nuestro suelo. Entonces eso es uno de los problemas por qué nuestros indígenas o nuestros ancestros indígenas no se permanecieron siempre en un mismo lugar. Fueron nómadas. Claro. O sea, porque había, por ejemplo, una hecatombe de esta, y ¿qué pasa? Si cae ceniza en todas las plantas, no te produce nada. Claro. Mata la ceniza, mata a las plantas, mata la fauna, la flora, y tienes que buscar dónde comer. Entonces esta gente buscaba otros sitios y se movilizaba. Por eso es que se dice pues que a pesar de esta ciudad ser tan antigua, no tiene una secuencia como otras ciudades del Ecuador. Así es. Permítame saludar que ya está el profesor Gonzalo Mejía Cedeño escuchando y viéndonos. También don Marco Peña Herrera Béjar. Y hay un mensaje de Silvia Virginia Nevares. Ah, ya están en Sí. Massachusetts, está Sí. con Yolanda, está Sí, dice muy visitando. buenos días, gracias por este programa muy informativo. A ver, hay dos cositas porque yo sé que le pedí a Gustavo que prepare algo que como que se ha venido rezagando, pero hay dos cositas que quisiera anunciar. Primeramente, que ya se acerca el aniversario de La Voz de los Caras. Ah, sí. ¿Qué día es ese? El 21. Ya. Día 21. Entonces, Con bombos y platillos. tenemos que comenzar desde ahorita a anunciar que lo vamos a celebrar en grande, Bueno, por lo menos en espíritu y en buenas vibras. Son 78 años, una de las emisoras más antiguas del país. sí, la Si no me primera en equivoco, Manabí. la primera en Manabí y si Mira, no me la equivoco, primera. la tercera a nivel de país. Porque hay la primera es en Riobamba, si no me equivoco, Sí. después en Quito y luego en Bahía. Ya había en Guayaquil también. Allá, Sí, ya había en Guayaquil una radio. la CRE creo. No, antes de CRE había, no recuerdo si es Radio Mundo, Ah, había otra radio antes de CRE. de los Castillos. No recuerdo ahorita exactamente, Me pero parece que había. ellos son los primeros que incursionan Y en la ya radio. estaba HCJB. Claro, Claro, HCJB debe andar por los 80 años. así es. Sí. todavía funciona. Sí, todavía Claro que funciona. sí. Lo que pasa es que se cambiaron a la banda, a la frecuencia modulada. Onda corta. Y no sé si todavía sigan en onda corta y en amplitud modulada, tenían las dos bandas. Sí, y bueno, eran las primeras radios, los primeros movimientos. Ya estaban los radioaficionados, eso sí. Aquí Yeco, que también es radioaficionado.
HC4JS, por si acaso. Ajá. Y el segundo transmisor sería de la radio, lo construyó el doctor John Parker, que era radioaficionado. Él era médico, pero era radioaficionado, le gustaba la electrónica y construyó un equipo de 500 vatios. En esa época que era espectacular tener 500 vatios en la época de los 40. Claro. Y entonces ese fue un equipo que él lo construyó y lo vendió a la radio en vista de que era para justamente iniciar con más potencia las emisiones que inicialmente fueron de 50 vatios. Lo que pasa es que algún rato hablamos, Jacob, de que en esa época de los 40 y de los 50 fue la mejor época de la ionización. Claro. Teníamos la curva en toda la punta, entonces ustedes con pocos vatios llegaban muy lejos. Claro, si yo me acuerdo que la voz de los caras se hablaba en Estados Unidos, en Inglaterra, tranquilamente Japón. Llegaba. Claro que sí. Llegaba a todos lados. Y te acuerdas, la QSL era un código, leemos el código Q, donde diciendo 3 letras o escribiendo 3 letras hay un significado, y QSL quiere decir confirmación. Entonces los radioescuchas mandábamos a las diferentes radios una cartita, lo escuché a tal hora, tal día, y ustedes estaban diciendo esto, pasaron tal cosa, y ustedes aquí en La Voz de los Caras mandaban esas QSL a nivel mundial. Lo interesante de eso era que alguien puso en duda, no, que La Voz de los Caras se va a escuchar en Japón o en Estados Unidos. Entonces comenzamos a promover para que nos graben y nos envían la grabación. Incluso en esa época, bueno, había mejor economía. Todas las personas que nos escuchaban en el exterior mandaban en dinero adentro en el sobre. Ajá. Para la respuesta del QSL o el banderín. Claro. Entonces, yo creo que todavía tengo, después de las desgracias que nos ha sucedido en Bahía y particularmente en la radio, yo todavía tengo cinta magnetofónica de las grabaciones de esa época, ¿no? Claro, ahora ya las grabadoras de carreto ya no hay. Yo sí tengo 3, en el museo teníamos expuesta 2, y creo que aquí hay como 4, 5, 6 todavía. Incluso una quedó sin usarse porque ya vino el cassette. Ajá. Primero el cartucho, de ahí vino el cassette. Y después el CD. Ya vino el CD y vino el mini dig, entonces claro. Todo cambió y ya esos aparatos inmensos ya no se usan. Salieron sobrando, pero esa es parte de la historia. E incluso si después podemos hablar más, las primeras grabaciones no era cinta magnetofónica, era un hilo de acero tan fino casi como el cabello, era un hilo finísimo, y ahí era que se hacían las grabaciones. Y cuando se arrancaba, por cualquier motivo, usted hacía un nudo, un nudito, y seguía. Claro. Después ya vino la cinta magnetofónica. Y esa cinta también, cuando se cortaba, uno le ponía la cinta scotch encima. Sí. Cuando se enredaba. Ahí sí era el dolor de cabeza. Claro. A ver, una cosita más antes de darle la palabra. Y también para que saludar a Fulton Jaramillo y Guillermo Albán, que está en Charlo, allá en Carolina. Ah, qué bien. Sí, recibí una notita de doña Flor María Dueñas, con quien trabajamos, ella sobre todo, que lideró el Centro de Educación Ambiental Eco Bahía, los ecoclubes en Fanca, y me hace acuerdo que comunique a la ciudadanía que ya estamos en trámite de la actualización de la nueva directiva, y ahí comenzaremos a trabajar en Fanca por lo menos, así que ya estaremos allá en esa zona para tener un poco de alegría, de esperanza a través de, no charlas, pero sí proyectos de capacitación y de entretenimiento para los chicos después de sus horas de escuela. Así que un saludo cordial a doña Flor María Dueñas. Así que, Gustavo, ahora sí, te doy la palabra porque aquí tienes lo que quedamos rezagados acerca de la gesta. Yo lo frené porque ya se nos vino la entrevista con el doctor Gerardo Mora. Entonces, una excelente entrevista en la que pudimos conocer, por ejemplo,
hechos que estaban desconocidos por todos nosotros, ¿no? En el sentido de la educación superior. Y la labor de él mientras fue no solamente rector de la universidad, sino miembro del Consejo Nacional de las Universidades. Claro. Él fue incluso llegó a ser presidente. No, y cuando fue presidente tuvo algunos logros para Manabí, como es la SPAN, como es la Universidad del Sur de Jipijapa, y mejorar el sistema universitario, no solamente de la Universidad Técnica de Manabí, que había quedado como frenado por el problema político que pasaba a la universidad, y el mayor desarrollo de la ULEAN a nivel de Manabí también, ¿no? Pero con sede en Manta. Entonces todos estos progresos se dieron gracias a la intervención de el doctor Medalgo Mora en su época, ¿no? Que no eran muy conocidas acá, pero que teníamos los indicios de que alguien había estado manejando esta situación. Y yo creo que fue un gran logro para la provincia de Manabí, porque antes, como se decía, pues universidad era Quito, Guayaquil y Cuenca, y se acabó. Entonces, Marcelo, tú debes recordar, en nuestra época tuvimos que acudir. Yo me acuerdo que estuve primero también en Guayaquil, en la Politécnica, después en la técnica de Manabí, igual vos también tuviste, ¿no? Y era un lío llegar a ser universitario. Claro. O sea, había que tener padrinos por allí, o ser un destacado estudiante para llegar, y aún siendo destacado estudiante no tenía la anuencia o la libertad de poder entrar directamente a una universidad, ¿no? Entonces, en Guayaquil había que hacer colas, y en Guayaquil había que hacer cursos, y aún con los cursos lo dejaban rezagado. Así es. Entonces, la entrada a las universidades era muy compleja. Aquí en la Universidad Técnica de Puerto Viejo logramos entrar 7 de aquí, de Bahía. Claro, ahí estaba Medina, estabas tú, estaba Arcentales. Pablo Maya, me parece que estaba. No era Pablo de esa misma camada. No, Arcentales. Estaba el Chino Torres, Efraín Torres, que ya Efraín falleció. Torres. Estaba Barreto. Ya me acuerdo de Barreto. No me acuerdo ahorita el nombre. Estaba usted, 6, y el otro, era un chico Bermúdez, que era de San Vicente, era hijo del señor que tenía el kiosco en el malecón. Ya. Él también era 7 de Bahía. Y allí teníamos de profesor a los 2 hermanos que usted nombró ahorita. A César Delgado Otero y a Pai Pai, que le decíamos nosotros, que había sido también, había sido un estudiante de Harvard. Sí, el primero en ingeniería electrónica en computación. Sí. Él había venido y fue el calculista del puente, Bahía San Vicente. Ahí lo buscaron los militares, lo trajeron. Ahí fue que fundaron Etica, que construyeron Etica. El municipio, el Claro. mercado, el cine municipal. Y ahí están los edificios, después de 2 terremotos, ¿no? Claro. A excepción del teatro, que para mí, con todo respeto, Sí. lo tiraron abajo por negociar la demolición. Como muchos edificios de Como Bahía. tantas casas. Porque solo había falla en un solo, el del subir de la escalera era el único puntal que había fallado. Pero eso tenía solución. Claro. Muchos edificios hicieron Claro. eso. El 2 de hemisferios. Y lo tiraron abajo. O sea, yo Y me acuerdo que había construyeron muchísimo las bases. interés por demoler. Claro, negociado. Así es. Fue negociado. Bueno, A ver, cuéntanos ahora sí, pues. aquí yo tengo un listado de unos 100 y pico de personas, 135 personas, que pueden ser nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, de todos los manabitas, digo yo, y no solo manabitas, sino de todo el Ecuador. Aquí hay. Este listado lo saqué yo, y no el listado, sino que tuve que irlo sacando poco a poco, de las memorias de Alfaro. Ya. Alfaro tiene 2 libros que tienen 1400 páginas. Wow. Los 2 libros, o sea, 700 páginas cada libro. No, yo tengo uno de ellos, el otro lo tenía don Alejandro Santos, no sé qué habrá pasado con el otro. Yo tengo el tomo 1, él tenía el tomo 2. Pero ahí en eso él cuenta toda su historia de la revolución cuando estaba en Panamá. El libro es impreso en Panamá, en la imprenta Estrella de Panamá. Y ahí él nombra a todas estas personas como colaboradores directos, indirectos, no solamente que lucharon con él, al lado de él, sino que otros en forma aportaron a la campaña, otros le regalaban armas, otros hacían los panfletos, otros contribuyeron para sus salidas del Ecuador
cuando tenían que salir a la carrera, como se dice, porque si no lo metían preso. Y hay muchísima logística, el apoyo a la revolución, como el caso de la esposa del coronel Sabando de Portoviejo, por ejemplo. Ella con sus muchachas de servicio de la casa 3, 4, iba llevando los canastos de comida a la gente que estaba en los campos de la revolución, ¿no? Y le proveían de ropa, zapatos, todo lo que podían, recogían y llevaban. Y el caso de Joaquín Galarza de Ambato, asimismo hay cuantas otras, ya las vamos a nombrar aquí, que apoyaban a la revolución de una u otra forma. Igual que lo que pasó con la Guerra de la Independencia, también hubo el apoyo de todo el litoral ecuatoriano y de todas las ciudades por donde fueron pasando las tropas. No es que solo Quito y Guayaquil eran los aportantes, no señor. Desde cuando llegaban a Esmeralda ya estaban recibiendo uniformes, estaban recibiendo la alimentación. Llegaban buques que venían de Venezuela y Colombia con 400, 500 hombres, 600 hombres, 300 hombres en cada buque. ¿Quién los alimentaba? La población. Claro. Y así fue en todo el litoral. Entonces no es que fue una guerra de independencia solamente de 2 ciudades, es de todo el país. Bueno. Claro, ahí en Montecristi, por ejemplo, en la parte familiar nuestra, la familia Buenaventura le apoyó con todo su dinero. Ellos quedaron sin dinero por apoyar a Alfaro ahí en Montecristi. Y está, yo hablaba con uno de, hijo de don Rafael Buenaventura Acevedo, que fue presidente de la Cámara de Comercio aquí en 1900, algo así. Allí el hijo encontró en Montecristi unos libros antiguos, parte de la historia, y ahí está la confirmación de los aportes que daba la familia Buenaventura a Eloy Alfaro. Sí, mira, el caso, por ejemplo, de mi bisabuelo, don José Pedro Zambrano Rosado. Él tenía una propiedad que era desde la Loma de las Coronas hasta San Clemente. Y Alfaro pernoctaba en la casa de él cuando venía a Bahía, dormía incluso, ¿no? Y apoyó a la revolución. Yo tenía todavía, hasta antes de que se muera mi tía Violeta, 2 bonos de la revolución alfarista de 10.000 pesos cada uno, que eran de... Pues así era como se financiaban. Claro. ¿No? Emitían bonos. Y lamentablemente dice que los quemaron, entre otras cosas, después de que mi tía falleció. Bueno, ya no viene al caso del asunto, pero lo cierto es que él apoyaba la revolución. Incluso él tenía un almacén que importaba ciertas cosas en Charapotó, y encontraron en la casa de él 2 cajones de armas y 8 o 9 cajones de machete, y esto lo confiscó Reinaldo Flores y le confiscaron todas sus propiedades. Mataron a un hijo de él también, y él tuvo que salir huyendo con a Eugenio Santos Evia a Panamá. Interesante. Y trabajaron en el canal de Panamá ambos, a causa de la revolución. Entonces aquí quiero comenzar leyendo con doña Isabel Muentes, que era de Montecristi, y imagínense ustedes una joven metida en la revolución. Fue de los primeros montoneros alfaristas, una de las que propició la captura del gobernador Salazar en Montecristi, en Colorado, en esa época, ¿no? Que era gobernador nombrado por García Moreno. ¿Qué año era? ¿Qué año era? Estamos hablando del 65 más o menos. 1800. 1865. Segundo Pinto. Pariente tuyo. Claro. Ya le voy a enseñar aquí una foto. Segundo Pinto es el piloto que se destacó en la batalla de Falsamaragua. Y el que salía cuando tenía que salir huyendo en algún barco, era el que piloteaba, y el práctico que salía con Eloy Alfaro. Y el que lo salvó a Eloy Alfaro en Balsamaragua, cuando lo tiraron Trejo y lo metieron en un barril a Eloy Alfaro para salvarlo, porque Eloy Alfaro no sabía nadar. No, y cuando llega con un cabo muy largo, fino, lo llevaron guiando hasta la orilla. A lo que llega a la orilla había un par de tumbos que se vienen de esos fuertes, y tira el barril de un solo golpe hacia la playa, y salió soñado don Eloy. Todo el mundo pensaba que se había muerto. No, pero luego ya... Y entonces, en cambio, don Wilfrido Lor en su historia dice que estaba borracho
que tenía una gran borrachera y que se quedó dormido a lo que llegó a la orilla. Imagínate estar borracho en una batalla. No olvidemos que Wilfrido Lor habría que ver si el barril era de vino y estar encerrado ahí. Claro, entonces olía vino, ¿sí? Don Wilfrido Lor pues era curuchupa al 100%, ¿no? Claro. Bueno, después tenemos a Domingo Trejo, que es el otro que salvó a Eloy Alfaro. Eugenio de Llanón Alcíbar, que era un mexicano, junto a Ramos y Duarte. Aquí hay verdades que hay que decirlas, y a veces nos dicen que nosotros nos sesgamos, y no es verdad que nos sesgamos, sino que de Llanón y Ramos y Duarte eran dos revolucionarios mexicanos que vinieron acompañando a Eloy Alfaro en sus pasos por Centroamérica, Eloy Alfaro, pero que estando aquí hicieron vandalismo ese par de fulanos en Montecristi, en Jipijapa, asaltando a los comerciantes, a las haciendas, y después se fueron a refugiar a las montañas de Chone, y por eso estaban en Chone cuando la batalla de los Amarillos, que ahí muere Ramos y Duarte. No, pero no es que eran ningunos angelitos, con todo respeto, ¿no? Miguel Díaz, un chonero. Francisco Domínguez, ese era de la zona nuestra de aquí entre Charapotoy y Las Coronas. Querubín Domínguez, también de la misma zona. Aparicio Dueñas, chonero. El coronel Francisco Centeno, de aquí de Charapotó. Claro. Carlos Concha Torres, esmeraldeño. Delfina Torres de Concha, esmeraldeño. Abel Cuadros, chonero. Enrique Cuevas, ese era quiteño, pero que estaba inmiscuido en la revolución. Juan Daste, Juan Daste era un chileno que lo recogió a Eloy Alfaro y era uno de los maquinistas junto con Power del Alajuela. Julio Estupiñán de Esmeraldas. Isidro Fierro, no tengo la razón de dónde es. Olimpia García, mire una señora aquí, Olimpia García, Manavita. Rómulo González, Agustín Zambrano Patrón, era un tío abuelo mío. Y también era tío de mi bisabuela. Claro, Zambrano Patrón. ¿Sí? Él murió, a él lo mataron, jovencito, de 22 años lo mataron porque no les quiso entregar un caballo que tenía mi bisabuelo, que era un caballo negro, dice, traído de Centroamérica, de esos caballos árabes. Y como no les quiso entregar el caballo y salió huyendo, lo dispararon y lo mataron. Y el caballo sí siguió vivo. Andrés Marín, ese era de la península de Santa Elena. La mulata Martina, esa también intervino en la revuelta del Colorado en Montecristi. Segundo Merchán, ese era de Portoviejo. Rubén Miranda, de Portoviejo. Capitán Mogroviejo, ese era un cuencano que estaba metido había sido del ejército y desertó del ejército y se unió a Eloy Alfaro. Delia Montero Maridueña, de la provincia del Guayas, mire, de Milagro. Una mujer que ayudaba también Ramón Osejo, de Jipijapa. Domingo Daniel Pico, de Portoviejo. Este señor estuvo metido en la revolución e incluso, si no me equivoco, él murió en la batalla de Portoviejo en el 1 de diciembre del 1984, si no me equivoco. 1800, perdón. Claro. Pastor del Pozo, de aquí de Bahía, uno que contribuía económicamente a la revolución. Ramón Rames y Duarte, que lo nombré antes. Elías Rivero, de aquí de Bahía. Zenón Sabando, el coronel Zenón Sabando era de portovejense, y el que yo hablaba hace rato de la esposa que ayudaba con vituallas a la revolución. Y Zenón Sabando era un comerciante a su vez que ayudaba económicamente a Eloy Alfaro. Los hermanos Santos Evias, de Bahía de Caracas, contribuyentes económicamente a la revolución. Doña Carmen Evia de Santos. Tu abuela, tu bisabuela. La bisabuela de Carmen Dueñas también. Le daba posada a Eloy Alfaro en la parte alta del hotel, en la Casa Americana. En la Casa Americana, sí, señor. Como también don Rosendo Santos Alarcón. Don Rosendo Santos, que la casa era donde era después últimamente de don Remberto Vélez. Ya. Allá al lado de los Patitos. Sí, el caballo lo dejaba en la esquina porque ahí vivía un señor chileno. Ahí en la esquina de los Patitos. Y le atendía las herraduras del caballo, le atendía al caballo y le daba de comer. Y 2 pasos más allá, en la siguiente casa, Eloy Alfaro tenía posada donde don Rosendo Santos Alarcón.
el doctor José Mora López, que es el abuelo de los Mora Hidalgo de aquí de Bahía. Y también el bisabuelo del doctor Medardo Mora Solórzano. José Vargas, chonero. Juan Contreras, Contreras era centroamericano, si no me equivoco era de El Salvador, y se vino con el rey Alfaro acompañándolo y se mantuvo en la revolución. De él hay una anécdota que en la batalla de Esmeraldas, en Táchina, la batalla de Táchina, le dan un balazo en el esternón y él queda, como se dice, soñado, y lo recoge una señora que vivía cerca, lo lleva hasta su casa y lo curaba con específico, y se le hizo un hueco que le salía en la parte posterior, en la espalda. Y él dice, yo tuve la oportunidad de conocerlo allá por el año 60, con la cicatriz de ambos lados, y él contaba que andaba con Manzaba. Este Manzaba era de aquí, de Canoa, un moreno alto. Moreno Manzaba. Ya, Manzaba. Y hay una anécdota ahí, dice que en la batalla de Táchina, cuando a él lo hieren con una bayoneta, fue que lo hirió un soldado, entonces lo viene a defender Manzaba, y le iba a dar con el machete, le dice, no, por favor, Dios, porque el otro le suplicaba, el soldado le suplicaba, yo tengo hijos, no me mate. Entonces le dijo, para. Y cuando Manzaba se da la vuelta, lo deja, se da la vuelta, le iba a clavar la bayoneta a Manzaba. Entonces el Contreras dice, él lo avisa, cuidado atrás. Y Manzaba se da la vuelta y de un solo tajo le partió la cabeza en dos con el machete. Entonces es una anécdota interesantísima, y que él se salva por esta señora que lo recogió de la batalla y lo habían dejado ya por muerto, ya lo habían abandonado, o sea, al día siguiente. Este es Contreras. Y hay familia Contreras aquí en Canoa, en San Vicente. Sí, sí. Don Pedro Martís era centroamericano. Ana Merchán, de la provincia del Guaya. Pedro Moncayo, que es de Ibarra. Don Pedro Moncayo creo que es el bisabuelo del historiador Ayala Mora. Qué interesante. Sí. Esto porque Ayala Mora mismo me lo contó a mí y vino aquí a Bahía buscando a sus ancestros, porque aquí en Bahía con mi abuelo, Jorge Barriga León, era teniente de caballería, y vino este soldado, un sargento Moncayo, y la esposa del sargento Moncayo tenía, donde es la tía, en toda esa esquina, tenía una tienda y vendía los helados de paila. La señora hacía los helados de paila, y es el ancestro de los Moncayos que viven en Bahía y en San Vicente. Qué interesante. Juan Montalvo, bueno, ya sabemos la historia de Juan Montalvo. Hermenegildo Sepúlveda era chileno. Luis Vargas Torres, que conocemos la historia de Vargas Torres, que fue mandado a fusilar por el obispo Tola y Avilés, si no me equivoco. Francisco Velázquez, ese de aquí de Calceta. No, Leticia Montenegro de Montes, esta señora era de Puerto Viejo. De Guaranda es la señora, de Guaranda. Roberto Morales, no tengo idea de dónde es. Emilio Orejuela, pero aquí en Bahía hay Morales. Claro, Morales hay varios. Romualdo Pacheco, de Puerto Viejo. Flavio Palacios, de Puerto Viejo. Adolfo Pinillos, era chileno. Adolfo Pinillos era el secretario de Eloy Alfaro, y a él lo hirieron gravemente en la batalla de Puerto Viejo, y su baúl con los registros de los montoneros se perdió en Puerto Viejo. Cuando a él lo trajeron herido, para salvarlo lo trajeron y lo llevaron hasta Canoa. Igual murió en Canoa. Segundo Prieto, era ancestros de italiano. Nicolás Pisco, aquí hay familias Pisco. James Power, era inglés, un norteamericano que vino de maquinista en el Alajuela. Lorenzo Peña Rufo, no sé dónde era. Delfín Recalde, era serrano él. Si no me equivoco, era de Riobamba. Toribio Reyes, ese era de Manta. Felipe Rojas, de aquí de la zona norte, de los Rojas de
Temuisne. De los Nevares Rojos. De los Nevares, correctísimo, Nevares Rojas ahí. Serafín Rojas, este era colombiano, que fue el dueño del primer hotel, bueno, el segundo hotel, porque primero se hizo el Vesubio y ahí se hizo el que es el hotel americano, que era don Serafín Rojas. Serafín Rojas era un hacendado en esta zona también. Gustavo Rodríguez, de Chone. Nicanor Vázquez, este era también de la zona de Muisne o Cojimíes. Mariano Santos, tu pariente, tío que era, tío abuelo. José Torres, también de aquí de Bahía. Manuel Urbano, no sé de dónde era. José Marín Uruña. Alcides Jureta. Enrique Valdés Concha, Guayaquil, que todo es un conocido escritor. José Pedro Zambrano. Marieta Patrón, era de mi bisabuela, y Medranda. Doña Carmen Evia. Bartolomé Andrade, ese era de Chone. JP Ardila, ese era chileno. Juan Barba, chileno. José Balmacedo, chileno. Juan Barcia de Robles, de Portoviejo. Juana Balsa de Robles, una señora de Portoviejo, también ayudaba a la revolución con plata y vitualla. Alicio Burgos, de Tosagua. Emiliano Cantos Cornejo, de Manta. Pedro Carbo, de Guayaquil. José Abel Castillo, de Guayaquil. A través de la prensa ellos ayudaban a la difusión de la revolución. El práctico José Chalén, ese era de la península de Santa Elena. Filomena Chávez, esa era de Jipijapa. Hay una anécdota de Filomena Chávez, dice que era muy diestra para disparar con una escopeta desde su caballo. Se montaba a caballo y comenzaba a disparar con su escopeta a los gobiernistas. Enrique Cueva, era también quiteño. Ciro Dueñas, de aquí de Bahía, de la familia Dueñas, que hay toda la familia Dueñas. No eran de Chone. Ellos eran de Chone y de Calceta. Claro, de Chone, pero vivían aquí en Bahía, don Ciro. Sí, vinieron acá. Emilio Estrada, Rodolfo Estrada, Virgilio José Mora, Manuel Flores, Joaquina Galarza, ella era de Riobamba. Juan Navarro, no sé de dónde era. Nicanor Gómez tampoco. Nicolás Infante, de Guayaquil, de Milagro, propiamente, Nicolás Infante. Marcos Kelly, él era un gringo, un norteamericano que puso el primer banco en Montecristi en 1916. Y ese banco mismo se fue a Guayaquil, que fue después el Banco Territorial, porque él tuvo que salir del país por los problemas, porque ayudaba, dice que a través de él traían armas de Estados Unidos. Entonces cuando el gobierno supo lo iban a meter preso, entonces lo que hizo fue huir, y de ahí se vendió el banco. Valois Van den Berlo, dicen que era de Portoviejo. Cornelio Laurido, de Jipijapa, de la familia Laurido, de aquí de Bahía, sí, porque esos vinieron después acá. Antonio Luzuriaga, de Guayaquil. Tomás Maldonado, de Quito. Felicísimo López, él era de Jipijapa, pero fue legislador por Manabí varias ocasiones. Atanasio Leandros, era centroamericano. Manuel Luna, de Chone. Miguel Mackay, el padre era irlandés, pero ellos eran de Charapotón. Emilio Maquilón, de Guayaquil. Miguel Velázquez, de aquí de la zona de Calceta. Antonio Vélez, de Rocafuerte. Daniel Vera, de Rocafuerte. Melitón Vera, de Rocafuerte. Rosa Villafuerte, de Castillo, de Portoviejo. Camilo Villao, de la península de Santa Elena. José Sea, él era de Milagro. Pascual Albia, de Manta. Bruno Muentes, de Manta. Tadeo Piedra, de Manta. Belisario Torres, de Manta. Luciano Coral, de la provincia del Guayas. J. Montero, el famoso coronel Montero, que lo quemaron en Guayaquil, pues lo mataron. Sí, no, dice que no había mejor cocina que la de Montero, decía Luis Alfaro. Manuel Santos Centenos, el coronel Manuel Santos Centenos. Serafín Santos Centenos Hidalgo. Todos charapotos. Claro, pero el don Serafín Santos Centeno es el bisabuelo de doña Ida Gómez. Ya.
Él es Santos Hidalgo. Olegario, hermano de Serafín, Olegario Santos Hidalgo, es que es el bisabuelo de doña Ida Gómez. Sí. Y mi pariente también, Leónidas Plaza Gutiérrez, que se embarcó en el Alajuela y que hizo un gran papel en la batalla de Balsamaragua. Correcto. O sea, los Plazas Gutiérrez de aquí y los Gutiérrez de Chones, de Chones, porque eran los señores Gutiérrez eran colombianos que vinieron por los años de 1860 y se afincaron unos en Bahía y otros en Jipijapa. Sí. Y los Gutiérrez de Esmeralda son de los mismos Gutiérrez Santos de aquí de Bahía, de los Gutiérrez Santos y los mismos Plaza Gutiérrez. Entonces los Gutiérrez Concha son de aquí, o sea, los Conchas eran de colombianos. Juan Proaño, no sé de dónde era, Medardo y Flavio Alfaro, hermanos de Eloy Alfaro, Amador Rivadeneira, Rafael Palacios Carrillo, Julio Urquiza, este era chileno, José Antonio Rivero de aquí de Charapotó, Victoriano Burgos de Tosagua, Raúl Santana, no sé de dónde era, Juan Amero, tampoco puede haber sido de por aquí, Ramón Marcillo de aquí de Los Marcillos, Miguel Zambrano, Natán Floro, Patricio Marino y Antonio de la Cruz. Mire usted, todas estas qué personas. Interesante listado y de que personalidades. Antes de que se nos vaya el listado es sacado de las memorias de los libros de Eloy Alfaro. O sea, no es de uno a uno, y te acuerdas, eso te admiro, Gustavo, que sabes de dónde eran, porque no tienes la anotación. Es que yo tengo la anotación, copié, hice el copiado de dónde era cada uno de ellos, o sea, ¿qué hicieron? Yo tengo eso para el otro libro que vas a publicar. Ahí está, para ese que va a publicar, está, por ejemplo, qué papel desempeñó cada uno de ellos. Por eso me acordaba, por ejemplo, de Pinillos, que era el secretario, no de doña Joaquina de Sabando. Entonces, así viene la relación, ¿no? Porque Alfaro, eso sí, escribe. Y dice con mucha pena Alfaro que no se encontraron los otros registros para saber quiénes más, cuánta gente murió en la revolución, porque había gente que se adhería a la revolución pero no era anotada enseguida, y si moría ya no constaba. A ver los mensajes. No, los mensajes los fui perdiendo porque yo aquí tengo dos. Es que mira, a ver, léalo. A ver, Eduardo Argüello dice, bárbaro. Saludos, Eduardo, allá en Florida. Y saludos para Eduardo Argüello, que hace años que no nos vemos, Eduardo. Que ya viene en diciembre, me contaron. Bueno. Hay que ver por qué tiempo. No, que ya definitivamente. Bueno. Ya, Jorge me contó que ya tienen listo el contenedor y todo lo demás. Así que no te olvides de traer cualquier cosita, un caramelito para los amigos. Diparolo, buenos días, señores historiadores. Fulton Jaramillo, que antes lo mencionaste, dice: buen día, señores panelistas de LBC. Saludos desde la ciudad de Roma, capital italiana. Él vive allá. Él dice: de casualidad me encuentro con este gran programa radial. Atentamente, Fulton Jaramillo. Sí, él es de aquí. Claro, de aquí. Sí. Lo que estaba por enseñarle esta foto de Juan Alejandro Nevares Parra. Ya. ¿Tu abuelo? Claro. Esa es la espada que nos enseñaste una vez aquí. Sí. Ya era reservista en 1910. Ahí está la foto. Claro. Que don Alejandro debe haber nacido en 1880, en esa década. Sí, porque era contemporáneo con mi abuela, que fue nacida en 1883. Ya. Y ahí ya cuando era coronel. Ya, por el cuerpo bombero. El cuerpo bombero, don Alejandro. ¿Se parece ahí a don Foch o no? Sí. Bueno, aquí está don Focho, si lo quiere ver. No, ¿cómo no va a acordar? Él me llevó al club Rotario hace 20 y pico de años. Él es hijo Javier Nevares, hijo de Enrique Nevares Parra, hermano de mi abuelo. Ya del abuelo. Sí, y le voy a enseñar, ya que usted mencionó el segundo hotel de Bahía. Yo tengo la foto ya. Del Hotel Americano. De lo que fue después el Hotel Americano. El Hotel Americano. Ahí abajo fue el ferrocarril, pues la primera agencia del ferrocarril fue abajo. ¿Te acuerdas una ventanita que estaba con rejas, que la Panchita Moreira por ahí vendía sus tragos? Esa ventanita era la boletería del ferrocarril. Ya. Justamente ahorita estoy con un grupo de estudiantes de la San Gregorio de Puerto Viejo y de la Uleán de Manta. Yo se los envié, aquí vinieron, yo les dije que fueran y donde le estamos dando información. Justamente hoy vamos a ver la ficha técnica
de todas las casas patrimoniales de Bahía. Ahí está la tuya y está la tuya también. Ajá, sí. No, en esa está, porque en la universidad les exige para graduarse en la tesis todo este listado, todo este tipo de información de lo que ha sido la arquitectura, que realmente cuando tú la observas es maravillosa. Oye, la arquitectura que hemos tenido. Bahía ha sido una de las ciudades con una de las mejores arquitecturas italiana, francesa, inglesa, nórdica. Increíble. O sea, yo les que digo, habían ciudadanos de se todo atribuye a eso eso por la cantidad de ciudadanos extranjeros y por el billete que había en aquella época, por la exportación, pues, importación y exportación por Bahía. Entonces las familias pudientes hicieron sus casas con todas las de ley. Y yo de la casa que más recuerdo con más lujos era la casa de Esperac. Ya. Víctor, ¿cómo se llama? No, me contaba mi abuela, yo conocí algo de la casa, pero mi abuela contaba porque ella le tejía a esta señora sus ajuares, a la esposa de Esperac, a la señora Estrada, y dice que las cortinas de la casa arriba eran de terciopelo, en marrón y azul, importadas de Francia. Qué belleza. Con esos filos dorados, con esa increíble. Y las celosías eran traídas de Francia, todas las puertas interiores y ventanas exteriores tenían celosías arriba, repujadas en cobre, planchas de cobre, y que el herraje que había de una galería de 15 metros de largo hacia el lado del cuerpo de bomberos fue fundida en Francia, traída de Francia, como eran los balcones también. Como eran lo que había en la iglesia de la Merced también. Correcto. Y las alfombras eran desde que subía la primer escalón de abajo, con un descanso en medio. Algún rato tenemos que hacer la memoria histórica visual de Bahía y recolectar. Claro, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, lo de la iglesia, todo el zócalo de la iglesia fue traído de Baltimore. Y la parte de atrás de aluminio también fue importada. Como todito el tornillero para coger, porque antes no cogían con cemento sino con tornillos. Las baldosas. El piso también fue traído de Estados Unidos, ¿no? Y una serie, las lámparas habían, yo no sé si ustedes recuerdan que habían 2 arañas de bronce, desaparecieron en un rato no pensado. Esas también eran traídas de Estados Unidos. La famosa restauración, la primera se llevaron. Ahí se aparecieron las arañas. Yo sé dónde están. Después te cuento. Sí, bueno. Yo también sé. Entonces, ya nos pasamos, ya Ginger ya está ahí, como quien dice, pues. Continuaremos la próxima semana. Si alguien quiere el reprise, búsquenos en la página web, no es página, en Facebook de los que estamos participando, o una que se llama Casa Cultura Bahía, obviamente en la voz de los caras quien a ver, ahí en el Facebook Live debe escribir LBC Radio Bahía Ecuador, ahí en el Facebook. Y en el YouTube, que ya estamos subiendo también, tenemos un canal, solo escriba La Voz de los Caras y ahí van a salir todas las... Ahí sale todo lo a mí siempre me sale por casualidad. Nunca me había preocupado por mirar. Sí. Pero agradecemos su atención y... Ve, aquí hay una pregunta capciosa de Eduardo Argüello. A ver. Dice, mis respetos a Gustavo, saludos, y que sí nos va a traer los caramelitos. Y dice, ¿y qué edad tiene Gustavo? Bueno, la misma de él. No, yo creo que Eduardo es menor que mí. Claro, yo tengo 81 años, Eduardo. Yo soy nacido en 1940. Es de mi 73 años. Jorge, no, yo soy nacido en 1943. Yo recuerdo, Eduardo Argüello fue uno de nuestros colaboradores cuando teníamos el periódico Vida y Luz. Y Eduardo tenía una columna y que muy simpática, por supuesto, sobre diferentes aspectos de nuestra ciudad, ¿no? Teníamos una columna que la manejaba Eduardo Argüello. Y pinta muy bien, ¿ah? Sí, dibuja de otras cosas. Así bueno, que fue es arquitecto. Exacto. Claro. Ahí bueno, entonces siguió su vocación. Saludos a todos, muchísimas gracias. Gracias Ginger, Marcelo, Gustavo y Radio Escucha. Casa Cultura Bahía, tejiendo historias y tradiciones. Eduardo, que todavía estoy esperando el plano del departamento que íbamos a construir. Ustedes
Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía. De ti depende que el dengue no llegue a tu familia. ¿Vio cómo está el lote baldío? ¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas. Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro. ¿Por qué? Por el dengue. Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue. Este es un mensaje del municipio del Cantón Sucre. Ecuatoriano que se respeta. Si le dicen a las 10, llega a las 11. Pero si le dicen el 1 es la letra de Cooperativa Chone, es puntualito. Porque tus pagos puntuales te dan oportunidades de ganar un Renault 0 kilómetros, realizando el pago a tiempo. Y eso no es todo. También participa por los sorteos mensuales de 2 Air Fryer. Porque Ecuatoriano que se respeta es puntual con la Cooperativa Chone. Progresando contigo. Ahora usted puede acogerse a la remisión de intereses, multas y recargos. Los contribuyentes que paguen total o parcialmente las